Hola, hola, ¿cómo andan? Esta semana vamos a ver función inversa. ¿Qué es una función inversa? Vamos a trabajarlo un poco. Dada una función f de a en b, tal que y es igual a f de x, esta es la definición de función, ¿no? Donde a es el dominio y b es la imagen, se puede obtener una función f a la menos 1, que así se va a llamar la función inversa, que va de b en a, tal que x es igual a f a la menos 1 en y, que solo existe en el caso que f sea una función biyectiva. F a la menos 1 de x es la notación, la expresión simbólica, para indicar la función inversa de f de x. Fíjense, una función f que va de a en b. A es el dominio y b es la imagen. La función f a la menos 1, que es la función inversa, va de b en a. El dominio es b, la imagen es a. Fíjense que es al revés que está f. F va de a en b y la inversa va de f en a, como que vuelve. Esta solo existe la inversa si f es una función biyectiva. ¿Qué quiere decir que una función es biyectiva? Bueno, esto pasa cuando cada elemento del conjunto A, es decir, del dominio, tiene una imagen distinta en el conjunto B, ¿sí? En la imagen. Y todo elemento del conjunto B está relacionado con algún conjunto de A, dándose así una relación 1 a 1 entre los elementos de ambos conjuntos. Esta condición permite establecer una ida y vuelta entre los elementos de ambos conjuntos. La ida a través de la función f y la vuelta por la función f a la menos 1, que es la inversa. ¿Qué nos quieren decir? ¿Que es una función biyectiva? Cuando a cada elemento del dominio tiene una imagen distinta en la imagen. Es decir, un valor de x tiene un valor de y, un valor de x tiene un valor de y, pero distinto, ¿sí? Cada uno tiene uno distinto de y. Por ejemplo, dos valores de x distintos no pueden ir al mismo valor de y, tienen que ser distintos valores de y. Y además, todo y tiene que tener un x que esté relacionado. Eso es lo que me quiere decir que sea biyectiva. Acá lo vemos en un gráfico, esto de que la ida la hacemos por f, ¿sí? Con la función f vamos de a en b, y la vuelta la hacemos con la inversa, con f a la menos 1. Es decir, por ejemplo, x1 está relacionado con y1 por f, ¿no? El verde sería f. x2 está relacionado con y2, x3 con y3, x4 con y4, x5 con y5. Esta función f es biyectiva porque a cada valor de x le corresponde uno de y distinto y además todos los valores de y tienen un x. No hay valores de y que no están con ninguna flechita, digamos. Eso quiere decir que f es biyectiva. Entonces, con la función inversa volvemos. y1 le corresponde x1, y2 le corresponde x2 y así sucesivamente. Fíjense, el dominio de f, que es a, y la imagen de f, que es b. Pero de la inversa tengo que b es el dominio y a es la imagen. Por lo tanto, a es el dominio de la función f y es la imagen de la inversa. Y b es la imagen de f y el dominio de la inversa. Si la función f es biyectiva, admite inversa, ¿sí? Esto es lo que les dije recién con palabras. Que f evaluado en x1 me da y1, ¿está bien? F evaluado en x1 me da y1 y f a la menos 1 evaluado en y1 me da x1, es decir, f a la menos 1 de y1 me da el x1, como que vuelve, provoca esta vuelta, ida y vuelta de la función. Voy con f, donde a es el dominio y b es la imagen, y vuelvo por f a la menos 1, donde ahora b es su dominio y a es la imagen. Bien, continuamos un poco. Vamos con un ejemplo sencillo a partir de la función f de x igual x más 4. Fíjense, esto es una recta, x más 4. Es la función f. Y tenemos un dominio y una imagen, ¿sí? El dominio tiene los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y si evaluamos, ¿no? Por ejemplo, acá pongo f evaluado en menos 2. Esto es menos 2 más 4 me da 2. Entonces, menos 2 me va a 2. Pruebo con menos 1. Menos 1 más 4 me da 3. O sea que en el menos 1 va a 3. ¿Sí? Y así voy obteniendo la imagen.
Ahora, queremos ver cuándo vuelve esto. Esto yo sé que es una función biyectiva, ¿sí? Porque a cada valor del conjunto del dominio le corresponde un único valor en y, que es distinto, y a su vez cada y tiene un valor de x. Y encuentro que la función inversa es x menos 4. ¿Sí? Con esta función inversa vamos volviendo. Nosotros lo que vamos a aprender es cómo hallar esta función inversa. ¿Sí? Fíjense, 6. Lo evalúo acá, ¿no? 6 menos 4, 2. ¿Sí? Entonces, a este valor, que ahora es mi nueva x, me va a corresponder este valor de y, evaluando. ¿Se entiende? Por ejemplo, el 5. Bueno, 5 es x. 5 menos 4, 1. Fíjense, al 5 vuelve al 1. Es la función inversa. Podemos observar que el dominio de la inversa es la imagen de la función y la imagen de la inversa es el dominio de la función. ¿Sí? Es lo que hablaba anteriormente. El dominio de la inversa, en este caso, por ejemplo, que es este conjunto, es la imagen de este que viene para acá. Y la imagen de esta función es el dominio de f. ¿Sí? La imagen de la inversa es el dominio de la función f original. Entonces, si queremos hallar la imagen de una función, ¿sí? Nosotros hasta ahora, ¿qué sabemos? Hallar analíticamente el dominio de una función. Bueno, ahora si también quiero hallar la imagen, lo que puedo hacer es hallar el dominio de su función inversa. ¿Sí? Pues nosotros sabemos hallar el dominio analíticamente. Entonces, si yo encuentro la inversa y a la inversa le calculo el dominio, voy a conocer la imagen de la otra función f. Bueno, esto vamos a ir viéndolo de a poco. Las gráficas de f y f a menos 1 son simétricas respecto de la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Recta punteada que divide ambos cuadrantes por la mitad. ¿Qué me quiere decir esto? Las gráficas, o sea, los gráficos de la función f y de su inversa, son simétricas respecto de la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Que sean simétricas me está diciendo que son iguales, o sea, como que son un espejo. No es que son iguales, son un espejo. Y ese espejo queda determinado por la bisectriz del primer y tercer cuadrante, que en este caso está representado por la recta punteada. Fíjense, acá tengo la función f que era x más 4. La x menos 4 es como simétrica, es como un espejo, ¿sí? De este lado y de este lado están a la misma distancia, digamos, de acá a acá, que de acá a acá, y así sucesivamente con estos puntos, ¿sí? De acá a acá y de acá a acá hay la misma cantidad de unidades. Es como un espejo. Vamos a ir viéndolo con otros ejemplos. Entonces, gráficamente vemos esa simetría con respecto a la bisectriz del primer y segundo cuadrante. Es decir, del primer y tercer cuadrante que está acá abajo. Esta línea punteada. Bueno, ahora nosotros lo que hacemos es, bueno, gráficamente nos damos cuenta que es inversa cuando tenemos esta simetría con respecto a esta recta punteada. ¿Cómo la determinamos analíticamente? La determinación de la fórmula de la función inversa de una función implica la aplicación de procedimientos algebraicos y un intercambio de variables. Es decir, intercambiar la variable independiente por la variable dependiente. Con otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Para averiguar la función inversa de la función, ¿sí? Pero haciendo solo cuentas, no haciendo un gráfico, lo que vamos a hacer es hacer algunas cuentas y hacer un intercambio de variables. O sea, las variables son las letras, ¿no? ¿Y qué letras tenemos en una función? La x y la y. La variable independiente, que es la x, y la variable dependiente, que es la y. Lo que vamos a hacer es hacer un intercambio entre ellas. Para hacer este procedimiento puedo tener dos modos de hacerlo. El modo 1 es, teniendo en cuenta la fórmula de la función original, despejar primero la variable independiente x. Una vez que la despeje, en la expresión resultante se intercambia la variable independiente por la dependiente, es decir, cambio x por y. Entonces, lo primero que hago es despejar de la fórmula que me dan, de la función f, despejo la variable x. Cuando ya lo tengo, en vez de poner x pongo y en vez de poner y pongo x. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. La otra forma, el modo 2, es, teniendo en cuenta la fórmula de la función original, intercambiar la variable independiente por la dependiente, es decir,
donde está la x pongo y, donde está la y pongo x, y luego despejar la variable y. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la estructura de la fórmula de toda función debe estar expresada en relación a la variable independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la fórmula que yo deje de la función inversa tiene que estar expresada en relación a y. O sea, me tiene que quedar igual a algo. Vamos con unos ejemplos para que se entienda mejor. Siendo f de reales en reales, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el dominio son los reales y la imagen son los reales, ¿sí? ¿Esto para qué me lo dicen de información? Para saber qué es biyectiva. ¿Sí? Con eso yo ya sé que es biyectiva. Entonces, si la función es biyectiva, le voy a poder hallar una función inversa. Entonces, sea f de r en r, tal que f de x es igual a menos un cuarto de x menos 5, quiero hallar f a la menos 1. Le quiero hallar la inversa. ¿Sí? Entonces, la función original que tengo es menos un cuarto de x menos 5. Nos tenemos que acordar que escribir f de x es lo mismo que poner y. Entonces, este f de x lo voy a cambiar por la variable y para ya entender de lo que estoy haciendo. Vamos a usar el modo 1 de este lado, el modo 2 del otro lado, como para entender los dos modos y luego cada uno podrá hacer el modo que le resulte más fácil. Recordemos el modo 1. Teniendo en cuenta la fórmula general, despejo la variable x. Una vez que la despejo, reemplazo la x por la y. Vamos con eso. Primero quiero despejar f de x, lo escribo como y. Escribo y es igual a menos un cuarto de x menos 5. Acá tengo la fórmula de f, ¿sí? La fórmula original. Quiero hallar la inversa. Tengo que despejar x, ¿sí? Como una ecuación. Primero voy a pasar el menos 5 como más 5. Me queda y más 5 igual a menos un cuarto de x. Después, menos un cuarto que está multiplicando la x va a pasar dividiendo, ¿sí? Recuerden que cuando pasa dividiendo pasa negativo, no se cambia el signo ahí. Esto va a pasar dividiendo a todo lo que tengo de este lado, por eso uso los paréntesis. Es decir, que me queda y más 5, todo entre paréntesis, dividido en menos un cuarto. Bueno, pero dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso. Entonces pongo por, lo doy vuelta. Me va a quedar menos 4 sobre 1, que es menos 4. Igual a x, acá ya la tengo despejada. Voy a hacer alguna cuentita más. En este caso voy a hacer la propiedad distributiva, que me quede y por menos 4, me queda menos 4y. 5 por menos 4, 5 por 4, 20, más por menos, menos. Por lo tanto, la ecuación me queda menos 4y menos 20 igual x. Ahí lo que hice fue despejar x. Ahora tengo que hacer el intercambio de variables. Y es tan simple como donde está la y poner la x y donde está la x poner la y. ¿Sí? Y después voy a recordar que esta y, que es la función, es la inversa. Así que en vez de anotarla como f de x, la anoto como f a la menos 1 igual a menos 4x menos 20. Entonces, ¿qué hice en el modo 1? Despejé la x y cuando llego a tenerla despejada, donde está la y le pongo x, donde está la x le pongo y. Vamos con el modo 2. El modo 2 me decían, teniendo en cuenta la fórmula general original, intercambio las variables, o sea, reemplazo la x por la y, y luego despejo la variable y. Es como que es lo mismo que hago acá, pero al revés. Primero la reemplazo y después despejo. Entonces, tengo la función donde dice f de x, lo escribo como y para que me sea más sencillo de despejar. Y lo primero que hago es intercambiar. A la y le pongo x y a la x le pongo y. Una vez que hice ese intercambio, despejo la y. ¿Sí? En este caso el despeje va a quedar muy similar al modo 1, ya que es la misma función. Menos 5 pasa como más 5. Luego menos un cuarto pasa dividiendo. Doy vuelta, multiplico por 4, propiedad distributiva. X por menos 4 menos 4x. 5 por menos 4 menos 20 es igual a y. ¿Sí? Entonces acá ya me queda con la y despejada. Luego recuerdo que acá lo que hice fue hallar la inversa. Entonces no se llama f esta y, sino que se llama f a la menos 1 es igual a menos 4x menos 20. Por ambos procedimientos llegamos a la misma expresión para la fórmula de función inversa. Fíjense que si tanto usé el modo 1 o usé el modo 2, estoy llegando a la misma función inversa. Entonces, la función f, que era menos un cuarto de x menos 5,
tiene como su función inversa la función menos 4x menos 20. ¿Cómo verifico si hice bien la función inversa, ya sea que haya usado el modo 1 o haya usado el modo 2? Bueno, lo que tengo que hacer para saber si es correcto, puedo verificar numéricamente, es decir, con un número. Tomo un valor del dominio de la función f y lo evalúo en la función. Y entonces voy a tener el valor de i, la imagen. Entonces después esos valores los uso para la f a la menos 1. Si logramos regresar a los valores originalmente considerados, estamos en condiciones de afirmar que nuestro procedimiento está bien. Lo vemos para nuestro ejemplo. Nosotros sabemos que la función era esta y hallamos la inversa, que es menos 4x menos 20. Entonces, por ejemplo, voy a tomar x igual a 4. Me fijo en la función f. ¿Qué pasa cuando la x vale 4? O sea, ¿cuánto vale la y? Me fijo, reemplazo x por 4. 1 por 4, 4, dividido 4, simplifico acá, ¿no? Me queda menos 1, menos 5, menos 1, menos 5, menos 6. Puedo tomar otro punto, por ejemplo, x igual 8, ¿sí? Acá estoy tomando 4 y 8, son cualquier punto que pertenezcan a este dominio. Nosotros sabemos que el dominio de esta función era de reales en reales, ¿sí? Que ya me lo daban en un comienzo para saber que es biyectiva. Si esta va de reales en reales, la función inversa va de reales en reales, ¿sí? Porque este es su dominio y esta es la imagen de la inversa. En este caso, como en ambos casos son reales, no notamos la diferencia. Bueno, si tomo x igual 8, reemplazo en x igual 8. Puedo simplificar acá. Este me queda 1, este me queda 2. Menos 1 por 2, menos 2, menos 5, menos 7. Bueno, entonces cuando en la f, cuando la x vale 4, la y vale menos 6. Y cuando la x vale 8, la y vale menos 7. ¿Sí? Porque estoy evaluando, entonces estoy hallando la y. Voy a probar qué pasa con la inversa. Se supone que yo ahora tengo que hacer la vuelta. Mi x va a ser el menos 6 y tengo que llegar a que vale 4. Entonces reemplazo acá la x esta por menos 6. Menos 4 por menos 6, menos 20. 6 por 4, 24, menos por menos más, menos 20, 4. Bien, fíjense de acá de menos 6 llegué al 4. Luego, para 8 y menos 7, tengo que poner acá menos 7. Reemplazo menos 4 por menos 7, 28, menos 20, 8. Bien, de menos 7 llego al 8. Fíjense, ahí es como que se logra esa ida y vuelta y corroboro que hallé bien la función inversa. Esto es para hacerlo analíticamente. Igualmente yo les dejo graficado para que tengan una idea de cómo se ven esas funciones. Son simétricas respecto a la línea punteada esta, que es el medio entre el primer cuadrante y el tercero. Y acá yo ya mejé a esta función que en realidad es la f a la menos 1, que es la inversa. Fíjense, acá tenía la f, que es menos un cuarto de x menos 5, la verde, y esta color rojo es la inversa, menos 4x menos 20, y fíjense que se da como este efecto espejo, ¿no? Como que de esta parte es igual que de este lado, ¿sí? Como que este lado de acá es igual a este lado de acá. Eso solo pasa cuando las funciones son inversas. Bueno, vamos con otro ejemplo. Tengo una función f que va de reales en reales, tal que la función f es la raíz cúbica de 4x menos 12 dividido 2. ¿Sí? Entonces yo sé que la función f va, el dominio son los reales y la imagen los reales. Entonces la inversa va a ir de reales en reales también. Fíjense, acá si tendríamos que analizar el dominio, ¿sí? Tengo una raíz cúbica, por lo tanto no tengo ninguna restricción, y en el denominador tampoco tengo restricciones porque no hay ninguna x. Entonces no tengo ninguna restricción, por lo tanto el dominio son los reales, tal como me indica. Bueno, hallamos la función inversa con el modo 1. El modo 1 era primero despejar la x y cuando logré despejarla, reemplazo la x por la y. Entonces, mi función es esta. En vez de poner f de x pongo y para realizar el despeje y empiezo a despejar. Bueno, ¿qué es lo que está más lejos de, digamos, de la x, como decimos siempre? Este dividido 2. Lo voy a pasar multiplicando. Me queda 2 por y igual a raíz cúbica de 4x menos 12. Luego tengo que sacar la raíz cúbica, que va a pasar como potencia al cubo. Pero de todo, ¿sí? Recuerden que
esto va a pasar como potencia de todo lo que esté de este lado. Entonces tengo que poner paréntesis. Me va a quedar 2y al cubo, todo entre paréntesis, igual a 4x menos 12. Esto lo podemos resolver, ¿sí? La propiedad de la potencia distributiva con respecto al producto. Esto es igual a decir 2 al cubo por y al cubo. Y 2 al cubo es 8. Entonces puedo poner 8 por y al cubo. Este menos 12 lo paso como más 12. Luego, por último, este 4 que está multiplicando lo paso dividiendo, ¿sí? Que es este paso. Ahora, para dejarlo un poco más lindo, este 4 como que lo voy a separar para cada uno de los términos. Me va a quedar 8y al cubo dividido 4 más 12 cuartos igual a x. Esto se puede simplificar. Divido 4. 8 dividido 4, 2. 4 dividido 4, 1. Este también. 12 dividido 4, 3. 4 dividido 4, 1. Por lo tanto, esto me queda 2, 1 y 3, 1. Estos 1 como que no están. Entonces voy a poner 2y al cubo más 3 es igual a x. Bien, logré despejar la x. Entonces ahora lo que hago es el cambio de variables. Donde está la y le pongo x. Donde está la y le pongo y. Y acá ya encontré la función inversa. Por lo tanto, la función inversa es 2x al cubo más 3. Bueno, podemos verificar si lo hicimos bien tomando un punto, por ejemplo 5, en la función original, reemplazo x por 5, ¿sí? Puedo tomar 5, puedo tomar cualquier valor, porque el dominio son los reales. Puedo tomar cualquier número para verificar. Reemplazo por 5, 4 por 5, 20, menos 12, 8. La raíz cúbica de 8, 2 sobre 2, simplifico 1. Entonces, cuando la x vale 5, la y vale 1. Entonces, la función inversa a la x es la y, entonces le pongo 1. Bueno, me tiene que dar 5. Recordamos que la fórmula que nos dio es 2x al cubo más 3. Entonces me queda 2 por 1 al cubo más 3. 1 al cubo es 1. 2 por 1, 2. Más 3, 5. Perfecta la verificación. Luego cada uno resuelve por el modo que más le agrade, ya sea el 1 o el 2. También les agregué el gráfico de estas dos funciones, ¿sí? De esta y de la f a la menos 1, para que vean esta simetría con respecto a esta recta de línea punteada, ¿sí? Acá tenemos la función f, ¿sí? La roja, y esta que es como un bordó violeta es su función inversa. Y fíjense que se presenta como este espejo, esta simetría, con respecto a esta recta que atraviesa a 45 grados. Fíjense, de este lado como que es igual de este. Es como funciona como si fuese un espejo, ¿no? Como si esto sería una hoja y lo estaríamos doblando y nos queda superpuestas las funciones. Bueno, espero que se haya entendido un poco más con este video.